Chicos, sean bienvenidos. Esta es una clase más de vectores y matrices. El día de ayer nos quedamos pues justamente en esta diapositiva que estamos observando. No dimos conclusión a este problema, pero estábamos a punto de, permítanme, estábamos a punto de resolver esto de aquí. Decíamos para finalizar la clase anterior que lo que faltaba aquí solamente era multiplicar por A sub, o mejor dicho, dividir cada término de la primera fila entre A sub 1, A sub 1, 1, para así poder obtener aquí la matriz identidad de orden 2. Entonces, justamente ese es el paso que estamos a punto de realizar. Vamos a irnos hacia aquí y indicar que ese es el paso que vamos a. Permítanme, ese es el paso que vamos a realizar. Venimos aquí y decimos, bien, a la fila 1 le vamos a asignar, permítanme, a la fila 1 le vamos a asignar 1 sobre A sub 1, 1, fila 1. Obviamente aquí se tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Como que A sub 1, 1 sea distinto de 0 para poder hacer esto. Esto sucede debido a que si este elemento es 0, recordemos, aquí nos daría una expresión indeterminada. Por tanto, se debe cumplir que este elemento debe ser distinto de 0 para que no tengamos ningún tipo de problema ahí. Al hacer esto, dividiríamos A sub 1, 1 entre A sub 1, 1, que me queda 1. Luego, recordemos que el elemento o la entrada 1, 2 aquí era 0. Si hacemos una división entre A1, 1, pues no va a haber ningún cambio porque 0 dividido entre cualquier cantidad, exceptuando 0, ¿verdad? Va a ser 0. Entonces aquí tendríamos 0. Luego aquí 0 y 1. Bien, ahora de este lado, ¿qué nos quedaría? Pues veamos que estamos dividiendo entre A sub 1, 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez dividimos entre A1, 1, observamos que vamos a tener que dividir esta expresión entre A1, 1 o multiplicar por 1 sobre A1, 1. Ahí va a haber una cancelación. ¿Por qué? Bueno, si ustedes vienen, van a observar que al multiplicar aquí por 1 sobre A1, 1, se va a cancelar este término de aquí con este que está aquí, porque, bueno, este me quedaría como factor del denominador y este como factor del numerador. Entonces tiene sentido aquí que existe esa cancelación. Bien, eso para esta parte de aquí. Entonces aquí lo que sucede es que vamos a tener que multiplicar por 1 entre A1, 1 esta fila y va a cancelarse esto. Parecido va a suceder en este término. O sea, lo mismo, exactamente lo mismo vamos a hacer. Entonces aquí vamos a multiplicar por 1 sobre A1, 1 y notamos que también es factor. Entonces, obviamente va a haber una cancelación. De ese modo podemos decir aquí que el elemento me quedaría A2, 2 acá. Aquí me queda A2, 2 dividido entre A2, 2, A1, 1 menos A1, 2, A2, 1. Bueno, eso me quedaría en esa parte. Voy a ver si puedo hacer mejor esto. A2, 2.
Bien, entonces esto me queda aquí en el primer término, en el primer, en la fila 1, columna 1. Ahora, en las otras ubicaciones que voy a obtener, pues vean que aquí en esta otra ubicación obtengo menos A12, porque se me va a cancelar este término, lo habíamos dicho, ¿verdad? A12, así que me queda aquí A12. Y en el denominador, ¿qué me va a quedar? Pues en el denominador me queda lo siguiente, me queda A22, A11 menos A12, A21. Aquí recordemos que es un signo negativo, ¿verdad? El que lo precede. Y luego acá nos queda menos A21. Lo de abajo se copia tal cual, ¿verdad? Entonces aquí en el aquí abajo este elemento me queda menos 21. Y en el denominador me va a quedar A22, A11 menos A12, A21. Y por último aquí me queda A11. Y en el denominador, pues esta expresión de nuevo, ¿verdad? Me queda A22, A11 menos A12, A21. Bien, y eso sería todo. Bueno, aquí tenemos una expresión. Veamos esta de aquí. Resulta que llegamos ahora a transformar esta matriz en la identidad. Recordemos, esta matriz que estaba aquí no era la identidad, pero llegamos a transformarla en la identidad. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Resulta que nosotros teníamos, o tenemos, mejor dicho, ahora nuestra matriz identidad, y por otro lado aquí tenemos otra matriz que es la inversa de la matriz original que estábamos tomando o considerando, que era una matriz de 2 por 2. Entonces vamos a hacer memoria. Entonces teníamos esta matriz A y lo que acabamos de encontrar es justamente su inversa. Bien, tenemos su inversa y ¿qué va a pasar? Resulta que A inversa sería la siguiente. Entonces, A inversa sería igual a... Entonces aquí voy a ver si puedo copiar esta parte. A inversa sería esta matriz. Y entonces tenemos que A inversa sería esta matriz. ¿Qué pasa con esta matriz? Bueno, sucede con esta matriz que... Permítanme, voy a dibujar acá. Sucede con esta matriz que observamos que en todos sus elementos o en todas sus entradas hay un mismo denominador. Entonces, este es un mismo denominador. ¿Y qué podemos hacer con él? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Podemos, pues, como factorizarlo, ¿verdad? Tomarlo como un factor común y lo puedo sacar hacia afuera. Ya vamos a explicar el por qué. Esto se debe a, bueno, se debe justamente a una propiedad que vamos a enunciar, pero aquí me quedaría, permítanme, aquí me quedaría en el denominador la siguiente expresión, que es la que tienen todos en común, ¿verdad? Que es A22, A11
menos A12, A21. Eso me queda aquí, me queda como un factor común, ¿cierto? Bueno, me queda esto por un lado. Vamos a explicar a qué se debe, bueno, que nos quede eso ahí. Permítanme. Aquí voy a mover esto. Ahí queda bien. Bien. Ahora, ¿qué nos va a quedar aquí? ¿Qué vamos a obtener aquí? Vamos a obtener, ya que sacamos esto como factor, aquí me va a quedar A22 menos, vamos a ver, aquí A11 y vamos a observar aquí, vamos a ver, vamos a dibujar un poco mejor aquí y a dar unos retoques a esta parte. Entonces vemos ahora recapitulando qué sucedió. Multiplicamos a 2 unos, en este caso la segunda fila se ve afectada, este es el multiplicador. A la fila 2 le vamos a restar el multiplicador por fila 1. Entonces aquí me queda que sería R2 menos A21 entre A11 por R1. La fila 2 es la que se va a ver afectada aquí, pues ya sé cuál sería el resultado. Ahora en esta parte sería 0 y aquí es donde realizamos la operación, ¿verdad? La operación de, en este caso, a este elemento restarle, y aquí vamos a hacer memoria de eso, que lo vimos en la clase anterior, a sub 1, 2, le restamos el multiplicador A21 sobre A11, y aquí estaba la multiplicación por A22, perdón, sí, A22. Permítanme aquí. Es R1, ¿verdad? A12 es aquí. A12. Que este es el valor que se ha afectado. Bien. Entonces, eso va a ser, esto de aquí va a ser el resultado que vamos a escribir aquí, en la fila 22. De ese modo, obtenemos aquí este resultado, que es aplicar la carita feliz. Esa parte no la expliqué porque no nos dio mucho el tiempo, pero ahorita la vamos a retomar. ¿Qué es eso de la carita feliz? Pues es una propiedad que me dice, si usted tiene A sobre B más C sobre D, usted puede hacer lo siguiente, multiplica en cruzado aquí, A por D, copia este signo, luego multiplica aquí en cruzado, B por C, y en el denominador multiplica ambos denominadores, que es B por D. Por eso es que aquí me quedó esta expresión. Vean, multiplico en cruzado, aquí hay un 1, aunque no parezca. Multiplico en cruzado, en este caso, el elemento que tenemos aquí es el elemento A22, ¿verdad? Porque es a este elemento que se le va a restar. A la fila 2 se le resta el multiplicador multiplicado por la fila 1. Entonces aquí tengo el elemento menos el multiplicador por la fila 1. De ese modo me quedaría esta expresión. Vean, multiplico A22 por A11, copio el signo menos,
A21 por A12 entre este elemento que es A11. Bien, análogamente, aquí, ¿qué hacemos? Aquí también se hace lo siguiente. Entonces, vamos a hacer memoria de las operaciones. Y aquí nos quedaría así. Nos queda que en este caso sería el elemento que es 0 menos el multiplicador que es A21 sobre A11 por 1. Recuerden, este es el elemento, ¿verdad? Entonces, ahí me queda esa expresión, que es la siguiente. Entonces, A21 sobre A11 por 1. Bien. Luego de aplicar esa operación, me queda esto aquí. Ahí no hay problema, ¿verdad? Está ahí todo bien. Bien, después de eso, ¿qué pasa aquí? Pasa que en este caso sería, pues, sería 1 menos el multiplicador por este elemento, que es 0. Entonces, por eso me queda eso ahí. Luego lo que hago es multiplicar por la inversa de esto aquí para poder obtener o para poder hacer esto 1, para que se me cancelen los términos, ¿verdad? Se me cancela la 1, 1 con este y este mismo término se me cancela con este. De este modo me queda, este, esta expresión. Bueno, me quedaría esta expresión, se me cancela la 1, 1 aquí con este y en el denominador me queda esto. Bueno, por otro lado, aquí me queda esta misma expresión porque es un 1. Y luego de ello, pues lo que hacemos es, bueno, quiero ahora eliminar este término. Quiero que este término se me haga 0. Entonces este va a ser mi pivote. Y vamos a decir R1 menos el multiplicador, que sería 1, 1 sobre 1 por R2. Entonces aquí, pues al aplicar esa operación, me queda aquí 0. Aquí me queda 1, 1 y donde cambia es aquí. Aquí va a haber un cambio. Un cambio. Notamos que se da ese cambio. Entonces, al darse ese cambio, que nos queda esto así. Bueno, de ahí es pan comido, ¿verdad? Solo multiplicar por A11. Y es justamente el paso en el que estábamos. Bueno, ahora, después de hacer memoria de ello, llegamos al punto en el que nos quedamos. Justamente en este punto, vamos a ver que aquí el elemento es A12. Permítanme, voy a cambiar el color. Y aquí el elemento es menos A21. Ahora, ¿esto a qué se debe? Porque puedo pasar de aquí hacia acá. Esto se debe a una propiedad que nosotros ya conocemos y esa es la siguiente. ¿Se acuerdan, verdad? Que cuando ustedes tienen un número alfa multiplicado por la matriz A, eso es igual a multiplicar cada elemento de esta matriz por ese mismo, pues por ese mismo escalar. Y entonces aquí sucede que tenemos este mismo escalar multiplicando a cada componente o a cada entrada. Así que debido a ello podemos hacer esto, podemos sacarlo hacia afuera tal cual nos indica aquí, ¿verdad? Esta es como la definición de multiplicación por un escalar. Entonces podemos sacar este término que está multiplicando a todas las expresiones y colocarlo de esta manera, debido a la definición de multiplicación por escalar, quedándonos de esta manera
la siguiente expresión. Ahora, esta expresión se puede simplificar. ¿Cómo se simplifica? Bueno, muy sencillo. Aquí vamos a colocar 1 sobre el determinante de A, que ya vamos a hablar de lo que es determinante. Aquí me queda A22 menos A21 menos A12 y A11, donde el determinante de A, no vayan a confundir esto con valor absoluto, ¿verdad? Valor absoluto es una cosa y determinante para matrices es otra. Se escribe igual, pero tiene significados distintos. Entonces, aquí sería A22, A11 menos A12, A21. De esa forma me evito el escribir todo esto, ¿verdad? Todo esto. Ya de una forma más simple lo puedo colocar de esta manera. Ahora, eso me queda así. Bien, resulta que esta es la inversa de la matriz A, sabiendo que A es una matriz de 2 por 2 que tiene esta forma, ¿verdad? Bueno, ya llegamos a descubrir cuál es la inversa. Ya sabemos cuál es, en este caso, el determinante. A esto le vamos a llamar determinante. Entonces vamos a colocar aquí una pequeña observación, o mejor dicho, vamos a colocar aquí notación, va a ser mejor, porque es la notación que vamos a usar. Notación. Entonces, para la siguiente notación, lo que tenemos que considerar es lo que vamos a decir, que el determinante de A, esto se lee o esto significa en vectores y matrices, esto significa determinante de la matriz A. Entonces, esto se lee determinante de la matriz A. Ahora, chicos, afortunadamente, gracias a este proceso, nosotros descubrimos una fórmula. Esto es una fórmula para matrices de 2 por 2. Por tanto, ya sabemos cómo se comporta el determinante para una matriz de 2 por 2. Ojo acá, ¿verdad? Estamos hablando de matrices de 2 por 2. Para matrices de un mayor orden, cambia un poco la definición. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el determinante de una matriz de 2 por 2. Tenemos aquí su inversa. Y justamente eso es lo que obtenemos aquí. Vean, justamente eso mismo obtenemos aquí. Aquí cumplimos con lo que nos pedía el ejemplo de verificar pues que esta matriz que vemos es la inversa de esta matriz A. Entonces, ya cumplimos con esa verificación. ¿Y ahora qué pasa? Resulta que hay ciertas condiciones para que la inversa exista. Entonces, vamos a colocarlo aquí como observación. Vamos a decir que para que A inversa exista, o sea, nosotros ya tenemos claro que no siempre existe en la inversa. Para que A inversa exista, ¿qué debe pasar? El determinante de A tiene que ser distinto de 0. Entonces, aquí tenemos esta condición. Vemos que para que la inversa de nuestra matriz A pueda existir, su determinante o el determinante de A debe ser distinto de 0. ¿A qué se debe esto? Bueno, si ustedes tienen aquí que el determinante es 0, va a suceder que se les va a dar una indeterminación en este caso. Recuerden, sería 1 sobre 0 y eso ya sabemos que es algo indeterminado.
Por tanto, esta es una de las condiciones que necesitamos para poder garantizar la existencia de una matriz inversa. Por un lado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa condición y es muy importante que la manejemos, ¿verdad? Luego, posteriormente, cuando veamos específicamente el tema de determinantes, vamos a observar que si el determinante es distinto de cero, podemos asegurar que existe una inversa. Si no, pues en ese caso no podemos decir que no hay inversa o que la matriz no es invertible. Bueno, aquí tenemos pues algunas observaciones sobre la matriz que obtuvimos, observaciones como la que hicimos, que si el determinante es igual a cero, entonces nuestra matriz no es invertible, y nos da algunos casos donde se puede dar que el determinante sea cero, por ejemplo, cuando tenemos un renglón de ceros, una columna de ceros, cuando una columna es múltiplo de la otra, cuando hay un cero en ambas diagonales. Entonces, todas estas son casos en donde tenemos, pues, donde tenemos que el determinante será cero. Vamos con el siguiente ejemplo. Este ejemplo nos va a servir para ilustrar la fórmula que acabamos de encontrar. Así es, en este ejemplo vamos a utilizar lo que sabemos de inversas de matrices de 2 por 2. Sabemos que esta sería la inversa de una matriz de 2 por 2 y vamos a hacerlo aquí, ¿verdad? Vamos a ilustrar con este ejemplo. Entonces decimos ejemplo. En este ejemplo ya partiremos con un caso particular. En este ejemplo nos dan una matriz de 2 por 2. Ojo que la fórmula que encontramos es para matrices de 2 por 2, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la matriz A. Nos dicen acá, determine si A, donde A es 0, menos 1, 2 y 0. Entonces, vamos a determinar si esta matriz es invertible. Determine si esta matriz A es invertible. Ahora vamos con la solución. Como decíamos en la diapositiva anterior, para que esta matriz sea invertible debe suceder que el determinante tiene que ser distinto de cero. Entonces vamos a partir con vamos a partir con esa idea. Y lo primero que tenemos que encontrar es el determinante. Les decimos aquí, para que A inversa exista, el determinante de A tiene que ser distinto de cero. Entonces, empecemos con los cálculos. ¿Cuál sería el determinante de A? Bueno, aunque aparezca un poquito complicado en la fórmula, la verdad es bien sencillo. Vean, ustedes tienen que multiplicar en cruzado aquí. Es bien fácil la idea. Entonces multiplicamos en cruzado esta diagonal principal y decimos A11 por A22. Entonces aquí, recuerden, la multiplicación es conmutativa. Aunque yo haya colocado A22 por A11 en la fórmula, se pueden conmutar debido a propiedad conmutativa de la multiplicación, ¿verdad? Entonces sería A11 por A22, A11 por A22, vean en cruzado, y luego se resta el resultado de las otras, de los otros, sería aquí, de multiplicar en cruzado los otros elementos, que es A12, A21.
Entonces se multiplica aquí en cruzado. No es difícil, ¿verdad? Esta fórmula, una vez ven esa relación, es bien sencillo, ¿verdad? Solo se multiplica en cruzado aquí, se coloca un signo menos y se multiplica en cruzado acá. Entonces aquí sería 0 por 0, porque 0 por 0, menos, aquí el menos de la fórmula, y acá obtenemos a 2, menos 1 por 2. Bien, al hacer esto, observo lo siguiente. Observo 0 por 0 va a ser 0, evidentemente. Luego, 2 por 1 es 2 y menos por menos da más. Entonces aquí el resultado es más 2. Siendo así que 2 sería el valor del determinante. Ahora, 2 es distinto de 0. Entonces, aquí noto que esto es distinto de 0. Y como es distinto de 0, digo, bien, entonces sí va a haber inversa. Ahora, la inversa, ¿cuál sería? Luego, A inversa sería igual a 1 sobre el determinante. Y según recuerdo, ¿qué pasaba en la diapositiva anterior? Puedo observar que lo que sucedía es que había un intercambio de estos elementos. Vean, aquí iba el elemento A1, 1 y aquí el elemento A1, 2. Perdón, A2, 2. Entonces, lo que pasa es que aquí se intercambian estos dos elementos y estos se multiplican por un menos solamente. Entonces, aquí lo que pasa es, bien, estos dos elementos se van a cambiar, se van a intercambiar de posición. Estos dos se cambiaron de posición y estos se multiplican por un menos. Menos 2 y menos 1 es 1. Vean que es bien fácil, ¿verdad? Para matrices de 2 por 2 encontrar la inversa es bien sencillo. Siendo así, tendríamos este resultado que podría escribirse ya multiplicando este 1/2 por cada término. Se puede escribir de la siguiente forma. 1/2 por 0, que es 0. 1/2 por 1, pues es 1/2. Luego 1/2 por menos 2 es menos 1. Se cancela aquí el 2 y el 2. Y después 1/2 por 0 también es 0. Bien, tenemos esa expresión. Ahora, vamos a comprobar que efectivamente esto, bueno, estas dos matrices son inversas. O esta matriz A inversa en realidad sí es inversa de A. Entonces, comprobemos que A inversa por A es igual a por A inversa. Y esto sería igual a la identidad de orden 2 en este caso, porque estamos trabajando con matrices de 2 por 2. Sería la identidad de orden 2. Vamos a recordar quién es mi matriz A, 0, 0. Entonces vamos a ver. Sería A por A inversa. Es igual 0, 0, 2 y menos 1. La otra matriz decíamos que era 0, 1/2, menos 1 y 0. Bien, ahora vamos a hacer la multiplicación. Recuerden, vamos a multiplicar esta fila, primera fila, por primera columna para obtener el elemento 1, 1. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Sucede que este elemento sería, pues, 0 por 0 más menos 1. Permítanme aquí. Sería 0 por 0 más menos 1 por menos 1. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Multiplicamos primera fila por primera columna para obtener el elemento 1, 1. 0 por 0
menos 1 por menos 1. Se suman ambos, ¿verdad? Ahora, para obtener el elemento 1, 2, primera fila, segunda columna, sería aquí 0 por 1/2 más menos 1 por 0. Luego aquí, para obtener el elemento 2, 2, 1, sería fila 2, columna 1, sería 2 por 0, 2 por 0, más 0 por menos 1. Y por último, para obtener el elemento 2, 2, fila 2, columna 2, sería 2 por 1/2 más 0 por 0. Bien, ahora esto a qué es igual. Bueno, menos por menos da más, 1 por 1 es 1. Entonces esto, 1 más 0 es 1. Esto sería 0 por 1/2, que es 0. Menos 1 por 0 también sigue siendo 0. Ahí 0. Aquí 2 por 0 es 0. 0 por menos 1 también es 0. Entonces la suma de dos ceros es 0. Ahora 2 por 1/2 se cancelan aquí. Me queda un 1 más 0. Aquí esto es 1. ¿Qué es la matriz identidad de orden 2? Entonces tenemos aquí nuestro resultado, tal cual esperábamos. Ahora, el otro caso, ¿qué tal si ahora tengo A inversa por A? En ese caso, pues habría que cambiar las posiciones aquí. Recordemos que las matrices no son conmutativas, ¿verdad? Entonces este es un caso como muy especial, donde sí se da esa conmutatividad, pero en general no es una propiedad que sea propia de las matrices. O sea, aquí A inversa por A, 0, menos 1, 2 y 0. Bien, esto sería igual a, acá, primera fila por primera columna. Sería 0 por 0 más 1/2 por 2. Primera fila, primera columna me da el elemento 1, 1. Primera fila, segunda columna me da el elemento 1, 2. Entonces sería 0 por 0. Perdón, aquí es 0 por menos 1. Más 1/2 por 0. Luego, esta otra sería el elemento fila 2, columna 1, sería fila 2, columna 1. Entonces sería menos 1 por 0, menos 1 por 0, más 0 por 2. Luego, el elemento 2, 2 es multiplicar esta fila 2 por la columna 2. Sería menos 1 por menos 1, más 0 por 0. 0 por 0. Bien, esto de aquí me da como resultado, vemos aquí sería un medio por 2, es 1. Se le suma un 0, pero ese no abona en nada. 0 por, por menos 1, perdón, es 0. 1/2 por 0 es 0. Si sumo ambos, me da 0. Luego aquí, menos 1 por 0 es 0. 0 por 2 es 0. Si sumo ambos, 0. Luego, menos por menos da más. Sería 1. Y aquí obtendría el resultado que es la identidad. Bien, de este modo compruebo que efectivamente es su matriz inversa y lo único que hicimos fue aplicar la fórmula que acabamos de encontrar. Ahora, ojo acá, ¿verdad? Esta fórmula solo aplica para matrices de 2 por 2. Cuando tenemos matrices de un orden mayor,
hay que utilizar otro proceso, que es el proceso que estaremos viendo en el próximo capítulo de la guía metodológica. Entonces, hasta aquí son matrices de 2 por 2 ya sabemos cómo sacar inversas de estas matrices, ya sin necesidad de utilizar este proceso. Ahora, noten que este proceso que estábamos utilizando era un proceso un tanto trabajoso. Entonces, este proceso que estamos observando aquí es un proceso que hemos estado utilizando, pero que a partir de ahora, pues vemos que no es tan necesario, por lo menos para matrices de 2 por 2. Entonces, ya sabemos esto, ya conocemos, tenemos conciencia de que hay otras maneras y justamente justificadas bueno, en el proceso que vamos a dejar de utilizar tan a menudo a partir de hoy. Entonces vamos a tener esta fórmula, sí es mucho más sencillo, ¿verdad? Mucho más sencillo, mucho más rápido. Ahora, ¿qué pasa a continuación? Cabe mencionar que hay ciertas propiedades que tenemos que o que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, resulta que a la inversa de la inversa, pues hay que ver qué resultado nos daría. Y pues podemos intuir que la inversa de la inversa es la misma matriz, pero luego vamos a hablar de ello. Miren, estas son otras definiciones que podríamos llegar a necesitar o que necesitaremos, y es que si nosotros tenemos a la menos n, es como tener a inversa elevada a la n. Eso significa que se va a multiplicar la inversa una n cantidad de veces. Eso es lo que significa esta notación, o esto es lo que vamos a entender. También cabe mencionar que tenemos aquí a la 0, que es igual a la identidad. Eso denota la identidad. Aquí tenemos algunas otras propiedades que nos interesan. Ya vamos a regresar para poder aplicar estas propiedades. Ya vamos a volver aquí para aplicarlas. Pero antes de ello, pues hay que conocer algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, esta de aquí, que la inversa de A es única. Eso quiere decir que ustedes no van a encontrar dos matrices que sean inversas en este caso, si tienen una matriz A, no van a encontrar dos A inversas, solo una, nada más. Es única. Si A traspuesta es invertible, entonces pasa esto. Vean, aquí puede haber como un intercambio, ¿verdad? A traspuesta inversa es como que tengan A inversa traspuesta. Es exactamente lo mismo, una propiedad. Luego A por B son invertibles, siempre y cuando A y B sean matrices invertibles, ¿verdad? Luego, A por B inversa, esta parte es importantísima, ¿verdad? Esto se parece a las propiedades de la traspuesta. Vean que cuando ustedes tengan A por B multiplicando estas matrices y quieran sacarle la inversa, bueno, suponiendo que ustedes no quieren hacer la multiplicación primero para obtener una matriz resultante, podría funcionar entonces, o funciona, mejor dicho, entonces que hagan esto. Esto sería, permítanme acá, esto sería igual a inversa por B inversa. Bien, esta parte de aquí, recuerden que tenemos también la traspuesta. Vean que en la traspuesta es un tanto distinto. En la traspuesta lo que sucede es que aquí hay un intercambio. Aquí se da B traspuesta por A traspuesta. Entonces, cuando tenemos la traspuesta, sucede este intercambio. Ojo acá, ¿verdad? Hay que fijarse en estos detalles. ¿Por qué? Bueno, se fijan estos detalles porque
las matrices no son conmutativas. Entonces, si ustedes tienen una fórmula aquí y ustedes me dicen, ah, bueno, entonces yo tengo A traspuesta por B traspuesta. Ustedes vienen y me dicen esto, A traspuesta, B traspuesta, no, no necesariamente es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque según la definición o según las fórmulas que nosotros tenemos, este es lo que sucede. Esto es lo que sucede. Ahora, recordemos que las matrices no son conmutativas, perdón. Ya que no son conmutativas, esto no es igual o no necesariamente es igual a A traspuesta por B traspuesta. Así que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Aquí sería B traspuesta por A traspuesta y no a la inversa, ¿verdad? No es A traspuesta por B traspuesta. Así que aquí cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado, por eso tienen que fijarse muy bien en las definiciones, teoremas, para poder, en este caso, asegurar que así se escriben o así se realiza. ¿Por qué? Porque como no son conmutativas, ahí pues habría un problema si ustedes vienen y lo hacen al revés. Entonces, bien, ahora hay otra propiedad que me dice lo siguiente. Si yo tengo A por K inversas, donde K es un número, K es una cantidad, no es una matriz, es un número. Entonces esto sería igual a 1 sobre K por A inversa. Ojo acá que K es un número, no es una matriz. Ahí sí como que se distribuye el inverso, ¿verdad? Pero esto es un número. Tenerlo en cuenta, ¿verdad? La inversa de la inversa, que es algo que estaba mencionando hace poco, es igual a la matriz A. Bien, entonces, ¿qué otra cosa hay que notar? Que si A a la n es invertible y tenemos aquí, sería aquí A a la n elevado a la menos 1, A a la menos 1 elevado a la n. Entonces aquí hay ese intercambio, ¿verdad? Se puede intercambiar estos exponentes, se pueden cambiar de posición. Eso es lo que sucede aquí. Bueno, se pueden cambiar de posición. Entonces, todas estas propiedades hay que manejarlas, ¿verdad? Hay que conocerlas porque nos van a servir para solucionar algunos problemas y también en el examen van a ser necesarias. Entonces, todas estas propiedades tenemos que conocerlas. Aquí está la propiedad que... Aquí está, pues, me da problemas. Creo que no es. Permítanme, voy a comprobar eso. Creo que hay un pequeñito error aquí. Voy a comprobar para luego, para más tarde. Antes voy a hacer un ejemplo, pero tengo que recordar, esta parte se me escapó mencionárselas, y es que nosotros tenemos algo llamado sistema homogéneo. Esta parte se me escapó decírselas cuando estuvimos viendo lo que eran los sistemas lineales, los sistemas de ecuaciones lineales, y sucede que cuando ustedes tienen A por X igual a 0, esto es un sistema homogéneo. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes tienen alguna matriz A por un vector X igual al vector 0, en otras palabras. Donde vector habíamos dicho que era una matriz de una fila o de una columna. Podrían haber distintos tipos de vectores, vector fila, vector columna. Entonces, esto es una matriz de una fila o de una columna, pero en este caso, para el caso de este sistema, es un vector de una columna. Entonces aquí tengo el vector de una columna, vector columna 0, o la matriz de una columna solamente llena de ceros. Acá tengo una matriz A y un vector, y cuando están igualados a solamente elementos ceros, este sistema se llama homogéneo. Ahora, si pasa o sucede de que
tenemos A por X igual a B, en este caso, este es un sistema no homogéneo. O sea, porque aquí este vector B no necesariamente tiene todos sus elementos definidos como cero. Entonces, aquí este vector B me va a dar elementos que son cero probablemente y elementos que no lo son, pero necesito que todos sean ceros para decir que es un sistema homogéneo. Si no es un sistema no homogéneo, ahora este sistema no homogéneo tiene un sistema homogéneo asociado que es justamente igualar a cero este resultado. Entonces, esa parte quería aclararla antes de continuar. Voy a aclarar algunas cuestiones ahí para, me parece que aquí hay un pequeñito error con esta fórmula, pero lo voy a corregir para la próxima clase. Bien, el ejemplo que quiero que observemos a continuación es el siguiente. Tengo esta matriz de aquí. Observen que por el momento estamos trabajando con matrices de 2 por 2, porque pues acabamos de descubrir una fórmula muy útil que nos va a ayudar a realizar estos problemas en un tiempo récord, ¿verdad? Un tiempo, pues en este caso, muy corto en comparación a cómo lo podríamos hacer de la forma usual o de la forma en que lo estábamos haciendo anteriormente. Entonces, podemos ver que aquí se puede hacer o el ingeniero pues lo hace por el camino que ya hemos estado tomando. ¿Cuál es? Pues se toma una matriz A, se toma la matriz identidad y se le aplican a ambas las mismas operaciones. Y lo que se pretende es llevar esta matriz a la matriz identidad y esta matriz pues se transforma en alguna otra matriz que sería mi matriz inversa. Ahora, ese camino es válido, es un camino pues que se puede tomar, pero ya que tenemos estas fórmulas, pues utilicémoslas. Vamos aquí, vamos a ver aquí. Nos dice ejemplo. Vamos a ver que este ejemplo es bien interesante. Ejemplo. Yo lo voy a hacer de otra manera distinta, ¿verdad? Para que tengan variedad. Ustedes pueden leer la guía metodológica sin ningún problema. Ahí la leen. Bueno, ahí está disponible en el grupo. Entonces, ustedes la leen y ¿qué va a suceder? Pues ustedes van a ver ahí un proceso, un procedimiento, lo pueden comprender, pero en mi caso, yo lo que voy a hacer es irme por otro camino para que vean que no necesariamente tengo que hacerlo de esta forma y pues que tengan una variedad de opciones al momento de resolver este problema. Aquí me dice, si A es una matriz invertible, si A es una matriz invertible, y 7 a la menos 1 es igual a menos 1, aquí sería menos 1, 4, 2 y 7. Me dice encontrar la matriz, determinar la matriz 7A. Entonces tenemos que encontrar esta matriz, ¿quién es 7A? Vamos con la solución. Ahora, ¿cuál sería la solución para esta matriz?
para este problema. Quieren que encontremos la matriz 7A, pero nos da en la matriz 7A inversa. Esta es la inversa en este caso, la inversa de 7 por A. Ahora, ¿qué hay que notar a continuación? Bueno, podemos notar que si nosotros le aplicamos la inversa a esto de aquí, justamente por las propiedades que hemos visto, entonces si yo tengo 7A inversa y yo le aplico la inversa a esto de acá, voy a obtener que eso va a ser igual a 7 por A. ¿Por qué estoy tan seguro? Bueno, véanlo de esta forma. Lo voy a colocar aquí como una observación. Véanlo de esta forma. Si ustedes tienen 7A y aquí inversa, sabemos que eso sería igual a 1 sobre 7 por A inversa. Esta es una propiedad. Ahora, según la propiedad, nosotros teníamos que aquí se intercambiaban posiciones, ¿verdad? Pero como esta es una constante, no pasa nada. Cuando tengo una multiplicación de una constante por una matriz, ahí sí hay conmutatividad. El problema es cuando tengo matriz con matriz, pero cuando tengo un escalar por una matriz, ahí no hay problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar inversa a ambos lados. Entonces, cuando aplico inversa a ambos lados, aquí lo que me va a pasar es esto. Este 1/7 se me transforma en 1 sobre 1 sobre 7 y esto se me transforma en A inversa inversa. Ahora, esto de acá por la fila de la orejita es 7 y esto de acá por propiedad que acabamos de observar es A. Entonces, prácticamente es sacarle la inversa aquí, ¿verdad? Podemos ver esta parte y esto pues es resultado de aplicar las propiedades que ya conocemos o que acabamos de conocer. Bien, siendo así, lo único que tengo que hacer es calcular la inversa de esta matriz. Calcular la inversa de esta matriz es sumamente sencillo. Entonces voy a empezar por calcular. Entonces aquí decimos, calculemos el determinante de, en este caso, 7 por A inversa. Ahora, tal vez sea incómodo trabajar con esta notación, ¿verdad? Tal vez sea incómodo trabajar con todo eso. Entonces nosotros fácilmente podemos decir CAB, para no escribir tanto, ¿verdad? CAB igual a 7 por A inversa. Para no escribir tanto, vamos a decir esto. Ahora encontremos el determinante de B, para no escribir tanto ahí, ¿verdad? Entonces el determinante de B, sabemos que esta es la matriz, entonces sería 7 por menos 1, recuerden, se multiplica aquí, en cruzado, 7 por menos 1, el menos de la fórmula, 4 por 2, entonces aquí sería 4 por 2. El resultado de esto es 7 por menos 1 es menos 7, menos 4 por 2, 8, menos 15, ¿verdad? Menos 15. Ah, sí, el determinante, aunque parezca que tiene ahí barras de valor absoluto, puede ser negativo. Puede ser positivo o negativo. Entonces aquí no es esa misma condición del valor absoluto para que veíamos en álgebra, siempre va a ser positivo. No, el determinante puede ser cualquier valor, puede ser positivo o negativo. Eh, entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, B inversa, perdón, B inversa es igual a menos 1 sobre 15 y aquí cambiamos de posición.
el 7 cambia de posición con -1 por la fórmula que conocemos. Este -4 se vuelve negativo y este 2 se vuelve negativo. Y ahí obtenemos esa matriz. Ahora veamos aquí. Veamos que es exactamente lo mismo. 7a es menos 7 sobre 5, dice ahí. Pues aquí parece que aquí quedó bien hasta acá, ¿verdad? 4 sobre 15, 1 sobre 15. Parece que no sé si se cometió algún error aquí. Hay que comprobar este proceso. Lo voy a comprobar. Entonces veo este resultado y recordemos quién era B. B es 7 por A inversa. B inversa sería pues la inversa de esto también. Entonces, y eso es 7 por A. Luego, esto de aquí se puede escribir como aquí 7 sobre 15. Luego acá negativo, ¿verdad? Por este menos. Después, menos por menos da más. Aquí sería 2 sobre 15. Luego acá sería menos por menos da más. 4 sobre 15. Y por último acá 1 sobre 15. O sea, ahí quedaría. Aquí creo que cometió un pequeñito error el ingeniero. Puso ahí 105. Y es. Aquí iba bien. Menos 7 sobre 5. Pero 2 sobre 5 coloco aquí. 4 sobre 5 y 1 sobre 5. Aquí era 15, ¿verdad? En el denominador. Creo que es un pequeño, tuvo un error de dedo ahí él. Vean que aquí iba bien, ¿verdad? 4 sobre 15, 1 sobre 15. De ahí, pues, parece que hubo algún pequeño problema. ¿Sí? Ah, No será, no sé, no, sí, el tiempo también, pero ¿no será que pasa eso porque los multiplica por 7? mm, no, él no lo multiplica por 7 aquí. Si ve, no hace esa multiplicación aquí. Entonces esto lo podemos comprobar si gustan. Aquí veo que fue un error porque aquí, por ejemplo, la fila 2 es la afectada, pero aquí estaba bien. Bueno, aquí la fila 2 no tiene que ser la afectada, de hecho es la fila 1 porque la fila 1 es la en la que se quiere eliminar este elemento. Entonces aquí hay otro pequeñito error, ¿ve? Aquí es la fila 1, en realidad la que fue afectada. Y aquí tendría que ser la matriz identidad. Creo que son algunos errores de dedo que se cometieron al momento de transcribir esto. Bueno, pueden comprobarlo ustedes, ¿verdad, muchachos? Pero por si tiene algún otro tipo de error, voy a comprobar, voy a revisar esta guía. Parece que tiene uno que otro error. Les recomiendo utilizar el libro. Ustedes, pues, en la guía se pueden orientar por los temas. Los temas son muy importantes, pero voy a revisar esta guía para corregir algunos errores que pueda llegar a tener. Entonces, tomen los temas y váyanse al libro y vean las propiedades para compararlas, ¿verdad? Para que pues vayan estudiando y practicando. Permitan, alguien está intentando ingresar. Bien, ya con esto, pues con este ejemplo concluiríamos la clase, esta lección del día de hoy. Y bien, entonces dejaré de grabar. Disculpen que me pasé un poco del tiempo.